YouTube, que es Vida Nueva para Denver. Si quieres, ya comenzamos con la grabación, mi querido Mauro, y agradeciéndole a toda la gente que nos sigue en todas partes, y muchas gracias por ver las conferencias de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo aquí en Denver, Colorado. Estamos ya con 10 años con el ministerio de la Iglesia Vida Nueva para Denver aquí en Denver, Colorado. Y bueno, terminamos la serie del profeta Elías Tisbita con la conferencia La transferencia de la unción profética. Tiene relación con el tema de hoy, por eso tengo que mencionarles esto. Vimos cómo cuando Elías se dirige a ser arrebatado por el Señor, cuando es arrebatado por Dios, el profeta Elías Tisbita lleva a un sucesor a quien le pasa la estafeta, el profeta Eliseo. Y vimos este tema maravilloso de cómo bajan carros de fuego, caballos de fuego, y en un torbellino se lo lleva el Señor. Y es el segundo caso en la Biblia de alguien que es arrebatado cronológicamente. Ustedes se acuerdan que quién fue el primero, Enoc. Enoc es llevado al cielo sin probar la muerte. Después es Elías. Y acabando de ver eso, el tema es muy propio el día de hoy, se llama el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, y se conoce esto también en Tito como la esperanza bienaventurada, hablando de cómo estamos en espera de ese suceso maravilloso que el Señor tiene planeado para todos nosotros. Abra su Biblia en 1 Tesalonicenses 4 y ahí vamos a estar. Y qué fascinante es hablar sobre temas escatológicos, hermano. La escatología es la rama de la teología que habla sobre los tiempos finales. Es fascinante, a mí me encanta hablar sobre los tiempos finales. Hablábamos la semana pasada que Eliseo y Elías tenían una revelación directa de parte de Dios. No necesitaban de nada, no necesitaban de trampas ni de nada como lo vemos actualmente con toda esta gente que le tienes que pagar para que te diga el futuro, que le tienes que pagar para que te haga limpias, y según ellos reciben conocimiento quién sabe de dónde. Y vimos que la única manera de conocer lo que va a suceder es con la revelación bíblica. Aquí está todo, hermano. Aquí está, escúcheme lo que le voy a decir, aquí está encerrado el origen y destino de todas las cosas. El origen y destino de todas las cosas. O sea, me estoy yendo hasta la eternidad pasada, hasta la eternidad futura. Todo está aquí. Para que no vayas a ningún lugar a que te lean las cartas, la bola de cristal, o el café, yo no sé qué tanta cosa, o los horóscopos. Increíble la ignorancia de la gente, ¿no? No salgas hoy. Si ves un gato negro, regrésate a tu casa. Se rompió el vidrio, 7 años de mala suerte, supersticiones, ignorancia, hermano, ignorancia. Y no podemos nosotros caer en eso porque tenemos la palabra profética más segura. Entonces, hablando de un tema escatológico el día de hoy, el arrebatamiento de la iglesia, y tiene que ver, esto es muy importante, con el reloj profético de Dios. Usted ve que cuando llega usted a la iglesia, la gente que nos visita, ve un menorá. Ahí está Vida Nueva para Denver, ahí está el menorá. Pues, y nos han dicho, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué son mesiánicos o qué? Simplemente nosotros estamos conscientes de la importancia que tiene el pueblo de Israel dentro del plan profético de Dios. Hay un reloj profético de Dios que se está cumpliendo, tic, 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 se está cumpliendo. Y ahí vienen todas las cosas, absolutamente todas las profecías de la Biblia ya se cumplieron, otras están por cumplirse y se van a cumplir, todas se van a cumplir perfectamente. Ahí tiene usted otra prueba de los falsos profetas, lo dice Deuteronomio 18 y 20, dice que cualquiera que se atreviere a profetizar en nombre del Señor, y dice el Señor que yo no le haya mandado profetizar, si no se cumpliere al 100% la profecía, dice, mentiroso es, apedréalo, mátalo, no es cierto. Y tenemos en la Biblia todo el 100% se va a cumplir. Entonces, dentro de ese reloj profético de Dios y dentro de todas las señales que estamos viendo que se están cumpliendo a nuestros ojos, yo le digo a cada rato, vea las noticias, hermano, es muy drástico. No soy drástico, vean las noticias, hermano, es que por todos lados ya estamos en esas señales antes del fin y pueden durar muchos años. Lo que nadie sabe es el tiempo,
Pero Jesús dijo, cuando veáis estas señales, y hace una analogía maravillosa. Dice, así como la mujer encinta te dice, ay, ay, ya ahí viene, dolores de parto. Así dice el Señor Jesús, que ante todas las cosas que estamos viendo, todo absolutamente, la maldad, las señales meteorológicas, las pestes, el cumplimiento de varias profecías, la reunificación de Israel en 1948, cómo se volvió a hacer una nación en un solo día. Todas estas cosas son señales que apuntan a que ya viene el Señor, hermano. Y lo más grande, no podemos ser cristianos y vivir inconscientes de este hecho. Tenemos que estar aware, tenemos que estar conscientes de que el Señor va a regresar por su iglesia en cualquier momento. Y qué glorioso, y lo tengo que decir, qué glorioso, hermano, si somos parte de ese evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver, porque nadie nos queremos morir, pues la neta, ¿no? O sea, yo no conozco, o hay hermanos exagerados, ¿verdad? Que dicen, ya, vamos a morirnos, ya. Pues obviamente están muy mal ellos físicamente, pues váyase usted, hermano, a mí déjenme seguir sirviendo al Señor. Yo todavía estoy guapo y fuerte con J, fuerte, y tengo mucho por dar todavía. Gracias a Dios. Bueno, entonces el arrebatamiento de la iglesia es el próximo acontecimiento del plan profético de Dios. Y le quiero decir, porque traigo mucho, hermano, y eso ahora sí que Dios nos lo pone en nuestro corazón. Algunos grupos, sin mencionar denominaciones, pero algunos grupos que usan teología reformada, y otro día me pregunta qué es la teología reformada, algunos grupos no creen en el arrebatamiento, siendo una doctrina tan clara y teniendo tantas figuras y tipos en el Antiguo Testamento, como lo vimos con Elías y Enoc, Felipe, otro que fue arrebatado, el Señor Jesús cuando se va para arriba. Entonces, siendo tan claro, algunos grupos no creen en el arrebatamiento, algunos sanos se dedican únicamente a decir y a creer en la segunda venida del Señor, en la segunda venida de Cristo, que ahorita vamos a explicar perfectamente para que el día de hoy se vaya usted y no tenga duda qué es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y qué es la segunda venida del Señor, o qué es esta segunda venida del Señor en dos fases. Y lo vamos a explicar muy claramente porque son términos que hay que entender perfectamente. Entonces, algunos grupos no lo creen, pero eso no quita, hermano, que está aquí en la palabra de Dios. Y yo he platicado con gente, y se lo digo honestamente, porque hemos estudiado ya por muchos años, venimos de un lugar donde gracias a Dios nos permitió tener maestros muy preparados, y cuando uno tiene maestros muy preparados, es una influencia, te llenan de lo mismo y empiezas tú a prepararte. Ya lo hemos hablado de eso, que tal cual es el líder, es el pueblo. Entonces nos preparamos bien. Y hemos hablado con hermanos que niegan algunas cosas y le dices tú, bueno, ¿y qué vas a hacer con este pasaje? Aquí está. Pues no sé, hermano, pues entonces no hay manera. Y la Biblia es clara, hermano, no hay manera de que no se pueda comprobar las cosas. ¿En dónde está en la Biblia? Enséñamelo en la palabra de Dios. Y aquí está. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, antes de comenzar a leer versos del 13 al 17, el tema de Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y mire lo que dice Pablo. Vamos a leer los 6 versos, después hacemos una oración y comenzamos con la exposición de verso por verso. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen es un término que se usa para decir de los que ya se fueron o de los que ya se murieron. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, y te pedimos que nos ilumine, Señor, que tu Espíritu Santo pueda implantar esta enseñanza, Señor, en nuestros corazones, no solo para que tengamos esta certeza, esta seguridad, esta confianza de saber en quién hemos creído y que vamos a resucitar algún día y que vamos a estar allá y que nuestros familiares allá los vamos a ver, sino también para vivir de acuerdo a que vienes ya por tu iglesia, Señor. Que no podemos ya estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, Señor, que tú ya vienes por una iglesia pura y sin mancha, Padre. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces Pablo les está escribiendo a Tesalónica, y la intención de Pablo al escribir esta carta, recuerde que la Biblia, o sea, esta es una carta que Pablo escribía. Pablo iba en su barco, ya vimos el libro de los Hechos, Dios nos permitió predicarlo, y Pablo se la pasaba escribiendo que ahora los corintios que traen este rollo, que todos están hablando en lenguas, porque uno ya se metió con su mamá, y que el otro que usan la Santa Cena para embriagarse y para comer y para glotones y todas esas cosas. Y entonces escribe una carta correctiva a Corintios, y así a los tesalónicos, a los tesalonicenses, les escribe esta carta, escúcheme, para darles esperanza al grupo de creyentes de Tesalónica, principalmente porque ellos estaban preocupados por sus seres queridos y no sabían qué pasaba. Y les dice Pablo, para que no os entristezcáis, para que no os entristezcáis, y pone una comparación, como los que ¿qué? Como los que no tienen esperanza, hermano. Y haciendo un lado la arrogancia que tenemos los cristianos de decir, no, pues yo tengo al Señor y tú no. Fíjense bien, es muy importante que nosotros comprendamos la gente que no tiene esperanza. Muchos de ellos familiares nuestros no tienen esperanza. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, porque no conocen al Señor, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que no tienen esperanza? Los que confían en las religiones, hermano. Los que confían, escúcheme, en que usted viniendo aquí el domingo ya la hizo, no la hizo. Tengo la foto de Francisco Méndez junto ahí, no, se va a ir quién sabe a dónde. No le salva, hermano. Lo único que salva es la sangre de Cristo Jesús aplicada a su vida, recibirle en su corazón, hacerlo Señor de su vida, pedirle perdón por su vida, recibir el perdón de sus pecados y que el Espíritu Santo entre a morar entre usted. Y entonces ya tiene la salvación. Y vienen otras cosas, ¿eh? La semana que entra, prepárese porque tengo lo que sigue de esto, el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, un tema maravilloso, hermano, que mucha gente no conoce qué es el bema de Cristo o el tribunal de Cristo, que en inglés es the judgment seat of Christ, con el poco inglés que Dios me ha dado, gracias a Dios. Bueno, entonces, ¿quiénes no tienen esperanza? Los que confían en las religiones. Los que creen que pueden vivir como quiera y dicen, sí, yo creo a Dios, pero déjeme a mí hacer lo que yo quiera de mi vida, ¿verdad? Los familiares de los que se mueren no tienen esperanza, hermano. Y voy a poner ejemplos, porque todos nosotros somos hispanos, voy a poner ejemplos de la religión popular. ¿Cómo es posible que a alguien le digan desde bebé, métete al agua o le echamos agua para que se le vaya el pecado, y durante toda su vida tiene que seguir cumpliendo con ritos? Y tú dices, bueno, pero entonces, ¿qué? Pues el chapuzón, el esparcir, el salpicón, que además el niño ni sabe, nomás llora. Pues ¿qué no le había quitado el pecado? No, pues espérate. Y al final de su vida, lo último, la extrema unción. Espérame, pero pues ¿qué no se le había quitado el pecado? No, la extrema unción, hermano, si no, se nos va. Y ya después de que se va, misas gregorianas para sacarlo del purgatorio y cosas de ese tipo, sin esperanza, hermano. Por eso dicen cosas como que pues donde ande que descanse en paz. Pues ¿dónde anda? ¿Que descanse en paz de qué? O sea, vean todas las contradicciones que tenemos, y tenemos que ser sabios para compartir con nuestra familia de una manera sabia y que nos escuchen, hermano, para que sepan y decirle por qué es importante, porque todos vamos a enfrentar este proceso.
Por eso dice Pablo aquí, no quiero que ignoréis, que no ignoremos estas cosas, hermano. ¿Sabía usted que los cristianos somos de los pocos que podemos hablar acerca de la muerte? Usted trata de hablar con un familiar que no es cristiano de la muerte y va a ver, le va a decir, no quiero hablar de eso. Nadie quiere hablar de esto, hermano. Y es muy importante que nosotros comprendamos de una manera natural este suceso, este paso que vamos a dar de esta vida a la otra. Y si es posible que se lo compartamos a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Para hacerlos más fuertes, hermano. Para que sepamos qué es y saber perfectamente la seguridad, la certeza, la esperanza que nosotros tenemos. Repito, la muerte, nadie quiere hablar de esto, ¿sí? Porque el concepto de la muerte entre quienes no tienen al Señor, ¿qué es? El fin de todo. Y la Biblia no dice eso. La palabra muerte, para que usted lo sepa, teológicamente quiere decir separación. La muerte es la separación, la muerte física es la separación. Mire, esto lo explicó Armando la última vez que vino. Somos, dice 1 Tesalonicenses 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. Y este cuerpo bonito que usted ve aquí es un envase bonito, pues y vale mucho, porque hay quienes, no, el cuerpo no sirve para nada. No. Es el envase, pero lo que da vida es lo de adentro, el alma y el espíritu. Entonces la muerte física es cuando el alma y el espíritu salen de aquí, ya sea porque se lo comió un tiburón, ya sea porque se murió de paro cardíaco, ya sea porque se murió soñando con los angelitos, como quiera, pero se salió eso, que incluso científicamente ha empezado el cuerpo de alguien antes de morir, después de morir, y hay una diferencia, hay una diferencia. Entonces, eso es lo que es la muerte, pero para la gente que no tiene esperanza, es el fin de todo, pero para nosotros los cristianos, hermano, es el comienzo de una vida nueva, en otra dimensión, con un cuerpo glorificado. Ahí le va ya desde ahorita, no bills, no tiene que pagar, no cáncer, no tiene que lidiar con su vecino que ya no le cae bien, el jefe del trabajo, nada de eso va a haber. Es para decir gloria a Dios, hermano. Y sí va a haber de comer. Este hermano sigue con la comida. Jesús comió pescado después de ser ya con un cuerpo, imagínense, glorificado en esos 50 días antes de ascender, ¿verdad? Entonces la gente se ha fabricado a un Dios, esa es la realidad. Igual, y usted y yo estábamos ahí antes. La gente se ha fabricado a un Dios, fíjese, un Dios pues que a todos va a salvar. Pues Dios es amor, pues Dios es bueno, pues como una viejita bien hermosa, y le doy gracias a Dios porque le pude contestar, una viejita bien hermosa, dice, yo oro para que también el diablo se salve, me dice, o sea, pues todo, yo dije, bendita mujer, o sea, qué amor, qué bárbara, Yo dije, imagínense, yo le digo, no, la Biblia, que no sé qué, entonces, este concepto de que todo el mundo se va a salvar, hermano, no es cierto. Es más, se lo voy a decir, usted nunca ha ido, nunca va a estar en un funeral donde digan, ese se va para abajo. Todos dicen, no, pues el Señor se lo va a llevar, lo recibe en su santa gloria. Y fue el anticristo en vida, ¿verdad? Entonces, la gente quiere vivir a su manera, no tomar en cuenta a Dios, pero sí quieren el beneficio de, ya me voy para el cielo, ¿no? Y así no es la cosa, y así vivíamos tú y yo antes, hermano. Así vivíamos, tú y yo antes. Y sabe que cuando hablamos de la muerte, hay temores naturales. Es natural, hermano, no lleguemos a extremos. Hay que comprender el dolor de la gente. Ya les hemos platicado, cuando nosotros no comprendíamos esto, cometimos errores fuertes, ¿verdad? Entonces, hay temores incluso válidos. Y hay un proceso le llaman en inglés grieving, cuando alguien se muere, un proceso de, ¿cómo podré, a ver mis traductores, cómo traduzco esto de grieving? Hay un proceso de duelo, de dolor, pues hay que esperar, o sea, no le exiges al hermano que salte y que dance y que ya, pues le duele, pues, hay que comprender estas cosas y hay razones válidas, ¿verdad? ¿Qué van a hacer sin mí mis familiares? Hay una preocupación, ¿verdad? No quiero estar en un hospital.
O sea, por meses, cuesta mucho, ¿verdad? Una muerte con una enfermedad terminal es dura, es muy duras estas cosas. O sea, es válido tener estos temores y pues le pedimos al Señor que nos lleve y que nunca sea algo así, ¿verdad? Pero Él sabrá. Mire, mi Sandrita me dice a mí y yo le entiendo su amor y me dice ella, yo me quiero ir antes que tú. ¿Sabe qué está diciendo? O sea, ¿entiende el mensaje? No quiero estar sin ti, así. Entonces le digo, sí, pero pues el Señor sabrá. Él sabrá quién. A lo mejor nos vamos los dos en el rapto. Yo no oigo amenes por ningún lado, pero estos hermanos, incrédulos, estos pecadores, qué bárbaros, qué tremendos, ¿verdad? Bueno, entonces, lo cierto, hermano, es que tenemos esperanza. No me quiero meter mucho en esto, pero le pongo a pensar un poquitito nada más, un minutito. ¿Cómo quiere usted morir? Durmiendo, soñando con los angelitos. No sabemos, hermano. No sabemos. ¿Sí? Lo cierto, lo seguro es que tenemos certeza de que estaremos en la presencia del Señor, porque sabemos en quién hemos creído y ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Y miles de promesas que hay aquí de que nos vamos en primera clase, escoltados por ángeles, hasta el tercer cielo y allá vamos a estar en la presencia del Señor, hermano. Esto es increíble. A esto se le llama la esperanza bienaventurada. No es esperanza de haber, sí, no, es una certeza, una seguridad, una confianza. Déjeme decirle qué van a suceder, qué cosas van a suceder en este evento. Véngase a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 51 al 58, y nada más le digo que este capítulo Pablo enseña la doctrina de la resurrección a los corintios, porque había muchos corintios que decían que no había resurrección, y Pablo da toda una enseñanza de esto, pero también habla de algo que vamos a ver ahorita, habla de los diferentes cuerpos, y dice que así como los peces tienen un cuerpo diferente a las aves, y los perritos un cuerpo diferente a las águilas y cosas así, y nosotros también, fíjense lo que dice Pablo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y usted y yo vamos a tener un cuerpo celestial. 1 Corintios 15 del 51 al 58. He aquí os digo un misterio. Esta palabra misterio, musterión, no estaba revelado antes y Dios le da esta revelación a Pablo. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de ese evento, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia va a haber una transformación. Voy a usar una palabra, perdóneme, no tengo otra. Va a haber una transformación molecular en su cuerpo. Ya no va a ser ese cuerpo que va a tener las limitantes de la gravedad y de estar aquí. ¿Cómo lo sabemos esto? Por muchos pasajes, le doy uno. Jesús, después de resucitar y de ascender, dice que estaban las puertas cerradas y atravesaba y entraba sin abrirle la puerta, o sea, ya tenía un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces dice así, que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta se va a tocar una trompeta hermosísima, hermano, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita y que usted puede decir, hermano, sorbidez la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? David en los Salmos decía, no se va a retener mi cuerpo en ese sepulcro, va el Señor a levantarme. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, y este es mensaje para ti, vida nueva, así que hermanos míos amados,
estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. No es en vano. Será tocada la trompeta, va a haber una transformación y dice que los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. A esto se le llama la primera resurrección. Los creyentes que estemos con vida, diga que estemos para que se incluya, no se me quede. Los creyentes que estemos con vida experimentaremos la glorificación de nuestros cuerpos al recibir un cuerpo, dice la Biblia, Filipenses 3, semejante al de la gloria de Cristo cuando lo resucitó. Semejante. Y yo siempre me he preguntado y nadie me va a responder eso. Es imposible que me respondan. ¿Y cómo va a resucitar Francisco Méndez o cómo va a ser transformado? ¿Tendré mis pestañas que tenía? ¿No las tendré? No sabemos. ¿De cuántos años? ¿De 30, de 50, de 60, de 10? Misterios, hermano, que el Señor sabrá. Que el Señor sabrá, ¿verdad? Ya vio que además de la comida, las pestañas, ¿eh? Así es que, bueno, tenía yo unos pestañones así, mire. Ya no les cuento. La Biblia le llama a esta transformación la redención de nuestro cuerpo. En Romanos 8:23, no lo busque, dice que gimiendo dentro de nosotros mismos, esperando la redención. Este tiempo donde vamos a ser transformados, resucitados, este cuerpo ya no va a ser mortal, va a ser inmortal, hermano. Hay una transformación sobrenatural y usted y yo vamos a recibir cuerpos, se llama glorificados, transformados con otra composición molecular, completamente diferente. En segundo lugar, el carácter de este arrebatamiento es inminente. Esta palabra inminente no quiere decir que va a pasar mañana, ni que va a pasar en una semana, quiere decir en cualquier momento puede pasar. Es inminente. Y ese cualquier momento puede ser 5 años, 2 meses, 10, no sabemos. Pero es inminente, en cualquier momento puede suceder, ¿verdad? Y tenemos esa promesa del Señor de que va a regresar. Ahora, déjeme darle diferencias, porque esto es importante, hay que definir términos, se usan estos términos, la segunda venida de Cristo. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? El arrebatamiento, el rapto, la esperanza bienaventurada. Tenemos nosotros que entender que el retorno de Cristo a la tierra es la manera que más lo creo yo que lo puedo transmitir y lo pueden comprender ustedes. El retorno de Cristo a la tierra habrá 2 parusias, 2 apariciones, 2 etapas. La primera etapa es la que estamos viendo el día de hoy. Viene y no toca tierra, viene en el aire. Esto se llama parusia, una revelación física, una aparición física. Viene por su iglesia y dice que somos nosotros levantados y lo encontramos, lo dice en el aire, no en la tierra. Esta es la primera etapa de ese retorno de Cristo. Y en la teología se llama el regreso de Cristo por sus santos. La segunda etapa es lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, cuando Él viene, Apocalipsis 19, con sus santos a establecer su reino milenal. ¿Sí? Baja en su caballo precioso, que dice Rey de Reyes, con un ejército celestial, con todos nosotros, y baja a establecer el reino milenial, que tiene muchos propósitos, el reino milenial, donde usted y yo vamos a participar aquí en ese milenio. Y la semana que entra, que veamos lo que es el bema de Cristo, usted va a comprender que en la eternidad no es estar viendo a un ángel tocando un arpa y yo así para siempre viéndolo así por toda la eternidad. Hay posiciones de autoridad, hay funciones, hermano, y dependiendo, escúchame, de cómo hayas tú servido al Señor, desde que Él te llamó y desde que Él entró a tu vida, de ahí en adelante, parábola de los talentos, un montón de pasajes. ¿Cómo respondiste? Dice la Biblia que en ese tribunal de Cristo vamos a recibir galardones o pérdida de coronas o de galardones. Y esto significa diferentes beneficios y diferentes posiciones. Entonces, esto es algo fascinante, ¿verdad? Entonces,
Rapto, arrebatamiento de la iglesia. Ay, hermano, no está la palabra rapto, no está la palabra rapto. No hay muchas palabras en la Biblia, pero ahí está el principio, hermano. Este arrebatamiento de la iglesia es la primer parusia de Cristo, viene por sus santos los encuentra en el aire, y la segunda es cuando viene a establecer su reino milenial. Y ambas están separadas, escúcheme, ambas están separadas por los 7 años de la gran tribulación. Ahí está. Así está acomodada la cuestión, ¿verdad? Primera, por sus santos. Segunda, viene con sus santos para establecer su reino milenial. Esto es importante, ¿verdad? Y nosotros tenemos esta grande confianza, seguridad, esperanza. Por eso nosotros los cristianos no decimos, pues que allá donde ande, que descanses en paz. ¿Sabe qué decimos los señores? Los cristianos, ¿sabe qué decimos? Partió con el Señor mi hermano. Ya está en la presencia del Señor. Ya tenemos esa seguridad, hermano. Yo les he dicho aquí y se los digo y lo ponen, por favor, me lo pone cuando yo no esté, me pone esto que yo dije aquí, que el día que yo no esté, cante, dance y baile, porque yo estoy jefe allá arriba. Cánteme las que cantamos aquí de la alabanza. Y ahí si mi chaparrita le sale una lágrima, pues le da un abrazo y ya. Ah, pero que usted se quiere ir primero, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Señor. Juntos en el rapto mejor. Juntos en el rapto. Amén. Ahora, déjeme darle el orden de los sucesos que aparecen en este evento, porque es importante tener este orden cronológico. Primero, aparece el Señor. Vea la imagen que pusimos en Facebook, gracias Julián, en Facebook, y allí está en el aire el Señor. Lo primero es que aparece el Señor Jesús en el aire. Y en ese momento van a pasar un montón de cosas. Se hicieron películas, sacaron algunos libros, unos muy buenos, unos un poquito exagerados, otros de plano muy extremos. Pilotos, que el avión se queda sin piloto, pues en el rapto, pues, el piloto adiós, ¿verdad? Imagínense nada más. Mi hermanita, la que se sentaba junto a mí, ¿dónde anda? No está, se quedó. Pastores que se van a quedar, hermano, ¿cómo la ve? ¿Y el pastor Francisco Méndez dónde está? Pues si él predicaba esto, pues solo el Señor sabe, ¿verdad? Sabemos, y para que vea, estoy siendo honesto con usted, yo sé que me voy, pero así es la cosa, ¿no? Entonces, el orden, primero aparece Jesús en el aire, y después comienza una serie de sucesos en orden. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes que usted y yo, que estamos vivos y que vamos a estar vivos, todos esos muertos en Cristo, y esto es fascinante, hermano, de una manera sobrenatural, ahí en el mar, ahí en esa tumba, el cuerpo que estaba, no sé dónde, el Señor saca todo eso, reciben cuerpos transformados, son resucitados, y ahí están con el Señor en el aire. Después, y esto incluye a todos los santos de antes, hermano. Después de esto dice, luego los que estemos vivos, seremos arrebatados y transformados, recibiremos un cuerpo celestial. ¿Por qué vamos a recibir un cuerpo celestial? La Biblia dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. No se puede con esto. Increíble, ¿verdad? O sea, son cosas bien profundas. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, él está en la isla de Patmos y no es el cuerpo de Juan que sube a ver esa revelación. En el Espíritu, dice él. En el Espíritu me llevó un ángel y me mostró todo lo que tenemos aquí, hermano, para que él viera. Su cuerpo no puede traspasar la atmósfera y el segundo cielo y llegar al tercer cielo y todas esas cosas. Entonces recuerde, primer arrebatamiento, Enoc, segundo arrebatamiento, Elías, tercer arrebatamiento, cuando Jesús asciende en el cielo, Felipe también. Esta palabra se llama arpazo, para quien diga que no está en la Biblia, así está en griego, arpazo, y quiere decir ser tomado súbitamente. Así le llama el Brit Hadash, que es el Nuevo Testamento, arpazo. Implica la idea de ser tomado y llevado a otro lugar, ¿verdad? Esto, repito, es el próximo evento en el calendario de Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los objetivos
que Dios tiene. ¿Por qué? ¿Por qué este rapto, verdad? Varias cosas hermosas, hermano, varias cosas hermosas. Usted y yo, ¿qué cantábamos ahorita? Pon aceite en mi vida, Señor. Él me ha... ¿No están cantando? ¿Dónde vamos? Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré, para llevarnos a participar de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19 usted ve que antes de regresar, estamos participando en las bodas del Cordero. O sea, la iglesia es tomada para participar en esas bodas del Cordero, de Cristo y su esposa, que es la iglesia. Otro objetivo, otro motivo, otra razón, librar a su iglesia de la gran tribulación, hermano. Que ya no estemos aquí durante la gran tribulación. Esto es importante que lo comprendamos. Y obviamente participar en el bema de Cristo y todas estas cosas. Ahorita le voy a tratar de dar más o menos cronológicamente en grandes rasgos la serie de eventos que vienen hasta que lleguemos a la eternidad, ¿verdad? Entonces, después de este arrebatamiento comienza un periodo de 7 años que hemos hablado de él, que se llama la Gran Tribulación, y que está dividido en 2 mitades de 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio muy diferentes, y los segundos años y medio, escucha el término, la Gran Tribulación o la ira de Dios. La ira de Dios cuando ya no hay gracia, se acabó la gracia. Y déjeme decirle que la ira de Dios, cuando digo ira, no se imagine usted lo que es ira, Dios con el rostro rojo, no, es una ira santa, en respuesta a la porquería de los seres humanos que han hecho, bueno, que no han hecho. Entonces, una respuesta justa y santa de Dios, el decir, hasta aquí. No sería justo un juez si no terminara con esas cosas. Dice ahí en Apocalipsis que están unos santos y están siendo testigos de todo eso, y le dice, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, Señor? Ya baja, ya que se acabe esta maldad. De cómo los seres humanos estamos destruyendo la sociedad, la familia, y bueno, no le quiero dar la lista, todas las cosas que hemos visto. Orden cronológico más o menos, entonces comienza el rapto y comienza ese periodo de la gran tribulación. Nosotros somos evaluados en el bema de Cristo, tenemos las bodas del Cordero. Al bajar, escuche esto porque tampoco la gente sabe exactamente dónde queda. Cuando regresa Cristo por sus santos, la segunda venida, cuando regresa con sus santos a establecer su reino milenial, es el momento en que se lleva a cabo la batalla conocida como Armagedón, ¿sí? Que está descrita en Zacarías y en otros pasajes, y a partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí comienza el reino milenial de Cristo. Satanás es atado por 1000 años, después viene el juicio del gran trono blanco, que hay que comprenderlo, no es lo mismo que lo que vamos a ver la semana que entra. Uno es el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, y otro es el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis 20, que es donde el juez dictamina sentencia y dice, a partir de ahí, la muerte, el Hades, la bestia, el anticristo y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego, que no sabemos dónde está, en algún lugar del universo. No es el infierno, el lago de fuego, hermano. Cosas bien profundas, y dice Juan 5:39 que escudriñemos las escrituras. Me decía un hermano muy válido, ¿para qué quieres saber todas esas cosas? Le digo, ¿sabes qué? Para dar respuesta a la gente que nos pregunta, hermano. Para dar respuesta, 1 de Pedro 3:15, estad siempre listos, preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros ante todo aquel que os demande razón de esa esperanza, con mansedumbre y sabiduría. Esto es importante. Y después de todo eso, hermano, después del juicio del gran trono blanco, a ver, ¿qué sigue? Puros signos de interrogación veo arriba de las cabezas. La eternidad, hermano. La eternidad. Que es algo que nos vuela los fusibles. La eternidad, o sea, la eternidad, imagínense nada más qué cosa más. Y esto tiene que ver con la existencia de Dios, la eternidad pasada, o sea, siempre ha existido. Dios siempre ha existido, no tiene comienzo.
Ayer fuimos a comer en un restaurante, Sandrita y yo, y un señor súper amable nos atendió, testigo de Jehová. Después me puse a platicar con él y ya le dije que nos vamos a reunir, muy, muy decente, muy abierto el Señor. Y ellos no creen en estas cosas, no creen en la preexistencia de Cristo. ¿Dónde estaba Cristo antes de estar en esta tierra? Sí, la eternidad pasada de Dios nunca, nunca tuvo comienzo, siempre ha existido. Valores bien profundos que es muy importante comprender. Ahora, déjeme, porque somos responsables siempre de explicarle 2 o 3 posiciones teológicas que usted va a encontrar por ahí, porque aquí nunca va usted a decir, esto es lo que aquí enseñamos y aquí tienes que creerlo, carnal, y pícate con sangre y fírmale. No. Aquí enseñamos lo que se enseña en otros lugares cuando son posiciones válidas. Dentro de lo que es el arrebatamiento de la iglesia hay 3 posiciones fundamentales, 3 posiciones teológicas diferentes de cuándo va a ser, aunque no se sabe el tiempo, pero aquí hay 3 términos. Uno se llama pretribulacionista, el otro se llama midtribulacionista y el otro es posttribulacionista. El primer grupo, quienes abrazan que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación. El segundo grupo que abraza que el rapto y el arrebatamiento de la iglesia es a la mitad de la gran tribulación. Y le digo algo, hay pasajes que sostienen estas cosas, hay que estudiarlos muy bien. Y el tercer grupo, el más débil, casi sin bases, post-tribulacionista, que dice que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia es hasta que acaba la gran tribulación, lo cual verdaderamente no se encuentra sustento, porque en varios pasajes de la Biblia dice que no nos ha puesto para ira. No vamos nosotros a pasar por la ira, y la mayoría vamos a decir, de la gente que estudiamos o que tenemos fuertes y bases sólidas teológicas, abrazamos principalmente la pretribulacionista o algunos la midtribulacionista a la mitad de la gran tribulación, ¿verdad? Y esto es importante conocerlo. Ahora, la diferencia de todos los problemas que ha tenido el ser humano, los holocaustos, las pestes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía una maestra que había vivido en la Segunda Guerra Mundial y nos contaba cosas gruesas. O sea, a usted y a mí nos tocó un poquito pues oír lo de Vietnam y la guerra del Golfo Pérsico, y ahorita pues quién se le enfrenta con las armas que tienen ahí, se ve en radar la luz roja y ¡pum!, como juego de video y adiós, ¿verdad? Pero todas estas han sido expresiones del hombre mostrando su odio. Pero hermano, acá en la gran tribulación estamos hablando de la ira de Dios. O sea, los juicios que se vienen en Apocalipsis es increíble. Tercera parte de la humanidad, lluvias de fuego, monstruos saliendo, los ángeles del abismo son soltados. Imagínense nada más cómo va a estar estas cosas. Y repito, esta ira de Dios es una muestra de misericordia y amor de parte de un Dios justo contra la maldad humana, ¿verdad? Contra la maldad humana. Y nosotros le decimos que abrazamos lo más sólido, abrazamos la posición de la pretribulacionista, porque vemos muchos pasajes que dice que no vamos a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? No vamos a pasar por la gran tribulación. No se encuentra en armonía con otros pasajes. Ahora, déjeme darle, así de paso, algunos propósitos de por qué la gran tribulación. Ya vimos propósitos del arrebatamiento, tenemos que estar en las bodas del Cordero, vamos a estar en el bema de Cristo, todas estas cosas. Pero propósitos de la gran tribulación, el menorá, ¿se acuerda que lo pusimos? Acuérdese de algo, lea, si usted quiere, en su casa Romanos 9, 10 y 11. Romanos 9, 10 y 11. Y usted va a comprender el misterio, este es uno de los misterios que hay, el misterio del rechazo de Israel. O sea, es un misterio, y Pablo lo explica en Romanos 9, 10 y 11, cómo Dios puso en la banca, para que me entienda,
no están jugando ahorita los judíos sentados en la banca. No están. Y gracias a eso, dice que entramos nosotros. ¿Ah, sí? Véngase, gentiles. Véngase. Ahí está la Pati y la Susanita, córrale, véngase. Qué increíble Dios, cómo Él, como un maestro, maneja todo esto. Y ahí tiene a Israel en la banca y sabe cuándo Israel se va a convertir al Señor y van a decir, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe cuándo? Durante la gran tribulación. Cuando los 144,000, que equivocadamente los testigos de Jehová, dice que son 12,000 de cada tribu, si no sabes ni de quién, ni de dónde vienes, eres hijo de Cuitláhuac, hijo. ¿Cuál 12,000? Nadie ya sabe de qué tribu viene. Con la diáspora, aquello, ¿me entiende? Los mormones te dicen que las 2 tribus perdidas son las que están allá en Utah y que de ahí el Señor formó, y ya sabe todas las cosas que hay, ¿no? Cada quien con su rollo, que un hermano, que Jesús se me apareció con botas y espuelas, porque el hermano es de botas y espuelas, ¿no? Y es amigo mío y hermano, y yo lo oigo, ¿no? Y digo, pues, dentro de mí digo, bendito, pobrecito, ¿no? Se me apareció el Señor Jesucristo con su pelo blanco en un caballo y traía sus botas y sus espuelas, y qué óvole, ¿qué cenaste, hijo? O sea, increíble, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces el propósito de la gran tribulación es que la nación de Israel, véngase otra vez, se llama esto el reinjerto de la nación de Israel, los va a sacar de la banca, durante la gran tribulación y a través del arrepentimiento y algunos a través de la ejecución, hermano, y del martirio. Algunos a causa del martirio. Imagínense nada más. Y donde esos 144,000 serán instrumentos en toda la tierra para alcanzarlos, y así Israel va a poder reconocer. Y esto viene de atrás, ¿eh? Acuérdese cuando en Israel Jesús sale del templo y voltea a ver por última vez y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise abrazarte como las gallinas abrazan? Y dice, y una versión que me encanta, dice, nunca conociste el día de tu visitación. Estuve contigo y nunca supiste quién era yo. Y todavía en Israel, los grandes teólogos, los rabís, hermano, esto es increíble. Se saltan Isaías 53, no lo leen. Ni Gálatas 4, ni 2. Porque ellos saben que está ahí, pero tienen una vendota y ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. No lo reconocen y por eso están en la banca. Y ahí en la gran tribulación, ellos van a experimentar por la gracia de Dios a través del arrepentimiento, del sufrimiento y de todas esas cosas, ¿sí? El volver a ser metidos dentro del programa de Dios, y ahí ya van a estar nuestros hermanos judíos, más todos los judíos mesiánicos que aceptan al Señor, ¿verdad? Que usted no se imagina el rechazo que tienen de parte de su familia, el repudio, hasta pérdida de herencia porque se salieron del judaísmo y se metieron a recibir al Señor y aceptarlo como su Señor, con sus bemoles, ¿verdad? Porque mis hermanos mesiánicos también, que tienes que adorar el sábado y que todas esas cosas, ¿verdad? Y que nosotros los gentiles entráramos, y último propósito de esa gran tribulación, atar a Satanás 1000 años. Aquí está en la Biblia, hermano, atar a Satanás por 1000 años, y después dice que por un poco de tiempo va a ser desatado. Y todo esto bajo la soberanía, propósito y sabiduría de Dios, como el gran maestro orquestando todo esto. Para que no te preguntes, ¿y por qué, Señor? Pues yo hubiera hecho esto. No, pues mejor hubieras hecho esto. Renacuajo. Increíble, ¿verdad? Será atado. Y mire, le leo un pasaje, ya. Aquí tiene respuestas, hermano. Para que ya no se haga preguntas. Ahorita le digo el pasaje, ¿eh? Escuche qué maravilla, para que ya no se rompa la cabeza. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él sabe por qué hace las cosas, hermano. Y nosotros confiamos en que Él las hace bien y justamente, y su plan se va a llevar a cabo perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, la iglesia no vamos a pasar por ese periodo de la gran tribulación, hermano. Ahí en Apocalipsis
2 y 3 aparecen las 7 iglesias de Apocalipsis representando a todas las iglesias de todas las épocas, y a partir del capítulo 4, que ya es llevado Juan al cielo, ya no está la iglesia en la tierra, hermano, ya no estamos ahí, ¿sí? Y somos su cuerpo, somos santos, estamos justificados, muchas razones de por qué nos va a llevar por su gracia y misericordia. ¿Cómo podemos vivir con esto, hermano? ¿Sí? Después de que Él murió, resucitó y ascendió, todos tenemos que estar expectantes viviendo a la luz de su parusia, ¿verdad? Y aunque no nos queramos ir, la mayoría de nosotros no vivimos pensando en el regreso de Cristo, hermano. No vivimos pensando en el regreso de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros, no que dejes de ir a trabajar y te metas ahí a ver a qué horas llega Cristo? No, tienes que seguir viviendo, pero le voy a decir qué podemos hacer. La iglesia fue llamada a dar a conocer el mensaje, hermano. Hemos sido llamados a servirle, a compartir el evangelio, a contribuir, a proclamar el evangelio. Es la mejor inversión que podemos hacer aquí, y pensando todo el tiempo, Señor, Señor, como dice, aquí estamos ya para que vengas. ¿Cuándo vienes? Somos embajadores de Él. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias te doy por tus grandísimas y preciosísimas promesas, Señor, que sin merecerlo nos has dado la vida eterna, Señor. Y nos prometes una eternidad en compañía tuya, Señor. Gracias, gracias porque vamos a vivir, no vamos a vivir separados de ti, Señor, vamos a vivir en comunión contigo. Gracias porque estamos y queremos vivir a la luz de que tú vienes por nosotros, tú vienes por tu iglesia, Señor. Y queremos cada vez santificarnos más, queremos cada vez más servirte, Señor, cada vez más ponernos a disposición tuya para que tú nos hagas como tú quieras, Señor, y nos uses donde tú quieras, Señor. Y el día que nos lleves, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque tenemos esta confianza de quien hemos creído que eres fiel para guardar nuestro depósito en aquel día. Como cristianos, perdónanos porque no vivimos en muchas ocasiones de acuerdo a tu segunda venida, sabiendo que vas a venir, Señor. Pero eso sí, queremos ser parte de ese rapto, Señor. Enséñanos a vivir de tal manera que contemos nuestros años con sabiduría y los usemos para servirte, Señor. Y tú que me escuchas el día de hoy, que estás aquí por primera vez, que tal vez no conoces al Señor, tú no puedes salir de esta puerta sin tener la seguridad de que tú vas a vivir eternamente en la presencia de Dios, sin tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, sin tener la certeza de que esa sangre que Cristo vertió en esa cruz es aplicada en este momento cuando tú le digas, dile al Señor, entra a mi vida, Señor, entra a mi vida, te necesito, perdona mis pecados, te quiero hacer el Señor de mi vida, enséñame a vivir la vida que tú quieres que yo viva, que te trae propósito, hermano. Y dice la Biblia que es por gracia, no porque seas bueno, hermano, y como estés en la condición que estés, no esperes mejorar. Así dice el Señor, que vengas a la cruz. Yo no te invito a que vengas a la iglesia, a una religión, te invito a que vengas a una cruz a conocer a tu Salvador. Y dice la palabra de Dios que si tus pecados fueren negros y rojos, que van a venir a ser blancos como la nieve. Pídeselo al Señor, dile tu necesidad, dile que entre en tu vida. Y en ese momento, dice la Biblia, que tu nombre queda escrito en el libro de la vida, y hasta fiesta hacen los ángeles de arriba. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermano, que tenga una excelente semana. No deje de darle una palabra de aliento, una bendición a alguien. Gracias.